Fui la amante durante 5 años, y aún así me siento la víctima. Historia completa, nunca pensé que acabaría contando esta historia así, y, si soy honesta, todavía me cuesta aceptar que mucha gente no va a estar de mi lado, pero necesito decirlo como lo viví, no como todos creen que fue. Lo conocí en un momento en el que yo estaba rota. No es una excusa, es un contexto. Venía de una relación larga que me dejó vacía, con la sensación constante de no ser suficiente, y entonces apareció él, atento, inteligente, seguro de sí mismo. De esos hombres que te escuchan como si el mundo se apagara alrededor. Desde el principio me dijo que estaba casado, no lo ocultó, no lo endulzó demasiado, solo dijo que su matrimonio estaba mal, que convivían, pero ya no eran pareja, que se quedaba, por los hijos, que era una situación complicada. Yo debería haberme ido en ese momento, lo sé, pero no lo hice, porque también dijo algo más, que nunca se había sentido así con nadie. Al principio no pasó nada físico, hablábamos, mucho, mensajes largos, llamadas que duraban horas. Me decía que yo lo entendía como nadie, que conmigo podía ser el mismo. Yo sentía que estaba ocupando un lugar especial, no el lugar de la otra, el lugar de la que realmente importaba. Cuando cruzamos la línea, ya estábamos emocionalmente atrapados. Me decía que su esposa no lo miraba, que dormían separados, que todo estaba muerto desde hacía años. Yo le creí, no porque fuera ingenua, sino porque necesitaba creerlo para no sentirme una mala persona. Los primeros meses fueron intensos, adictivos. Todo era secreto, pero emocionante. Nos veíamos en horarios imposibles, mensajes borrados, excusas ensayadas. Yo me adaptaba a su vida, no al revés. Esperaba, cancelaba planes, ajustaba mi agenda a los huecos que él podía darme, y aún así, me sentía elegida. Pasó el primer año, luego el segundo. Cada vez que preguntaba ti tu situación, la respuesta era la misma. Estoy resolviéndolo. No es tan fácil. Yo no presionaba. No quería ser esa mujer, la que exige, la que pone ultimátums. Me convencí de que ser comprensiva me hacía diferente, mejor, más madura. Mientras tanto, él seguía casado. Nunca lo conocí a plena luz del día. Nunca fui a un evento. Nunca existí para su entorno. Pero en privado, me hablaba de futuro, de viajes, de una vida juntos, cuando todo se calmara. 5 años pasan rápido cuando vives esperando. Durante ese tiempo rechacé relaciones. Me alejé de amigos que cuestionaban la situación. Defendí algo que solo yo veía. Y cada vez que alguien me decía que estaba perdiendo el tiempo, yo respondía lo mismo: no entiendes la historia completa. Yo tampoco quería entenderla, porque aceptar ciertas verdades habría significado aceptar que estaba eligiendo ser invisible. Y aún así, cuando todo empezó a derrumbarse, yo me sentí traicionada. Porque hay algo que nadie te dice sobre ser la amante durante tanto tiempo. Aunque sepas la verdad desde el principio, igual te convences de que tú eres la excepción, y cuando esa fantasía se rompe, el golpe no es menor solo porque sabías dónde te estabas metiendo. El problema no fue que la relación se estancara, el problema fue que yo empecé a exigir cosas que nunca me habían prometido oficialmente. Quería más tiempo, más presencia, más señales de que no estaba perdiendo mi vida en una espera infinita. Cada vez que sacaba el tema, él reaccionaba igual, no se enfadaba, no gritaba, se entristecía, me decía que lo presionaba, que no entendía lo difícil que era su situación, que si lo amaba, debía confiar, y yo confiaba, siempre confiaba. Me decía que su esposa sospechaba, que el ambiente en casa estaba tenso, que no podía dar pasos bruscos, que los hijos lo notaban todo, que cualquier error lo haría perderlo todo. Yo escuchaba, y retrocedía. Aprendí a disculparme por pedir demasiado. Aprendí a sentir culpa por querer algo normal. Aprendí a competir con una mujer que nunca me conoció. Lo más humillante es que yo misma empecé a justificarlo frente a otros. Si alguien me decía que estaba siendo usada, yo respondía con discursos largos sobre relaciones complejas, sobre cómo el amor no siempre sigue estructuras tradicionales, sobre cómo no todo es blanco o negro. Me volví experta en explicar lo inexplicable. Pasó el tercer año y nada había cambiado. Seguía pasando fiestas sola. Seguía inventando excusas para justificar ausencias. Seguía esperando llamadas que llegaban cuando él podía. Pero yo ya no me sentía especial. Me sentía atrapada. Y ahí empezó algo peligroso. Empecé a compararme con su esposa. No la conocía personalmente, pero sabía demasiado. Su horario, sus rutinas, sus defectos, siempre contados desde su versión. Me decía que ella era fría, controladora, que lo hacía sentir pequeño, y yo me repetía que conmigo era distinto. Me convencí de que yo era la mujer que realmente lo entendía,
que él estaba conmigo por amor, y con ella por obligación. Eso me hacía sentir moralmente superior, hasta que empecé a notar cosas que ya no podía ignorar. Nunca hablaba de separarse en términos concretos. Nunca había fechas. Nunca había planes reales. Todo era, algún día. Cuando una amiga me preguntó si no me dolía compartirlo, reaccioné mal. Me puse a la defensiva. Le dije que no era tan simple, que no tenía derecho a juzgarme. Corté contacto con ella poco después, no porque me atacara, sino porque decía cosas que yo no quería escuchar. El punto de quiebre llegó una noche en la que, por primera vez, le pedí algo muy simple: pasar una fecha importante juntos, no una semana, no un viaje, una sola noche. Me dijo que no podía, que era complicado, que no entendía porque ahora era diferente. Ahí algo se rompió, porque me di cuenta de que yo había estado adaptando mi vida durante años, y él nunca había tenido que mover una sola pieza de la suya. Aún así, cuando empecé a sentirme mal, no pensé, esto es injusto. Pensé, me está fallando. Y ahí está la trampa, porque cuando te ves como la víctima, dejas de preguntarte si tú también estás siendo cómplice de algo que hiere a otros, y a ti misma. Todavía no había llegado el final, pero ya estaba empezando a entender que, pasara lo que pasara, yo no iba a salir de esta historia como la persona que creía ser, y lo peor estaba por venir, porque aún faltaba descubrir qué papel había jugado yo en la vida de él, y qué tan prescindible había sido siempre. El final no fue una explosión, no hubo gritos, ni descubrimientos dramáticos, ni escenas de película. Fue algo mucho más cruel. Un día, simplemente, dejó de responder igual, los mensajes tardaban más, las llamadas se acortaron, las excusas empezaron a sonar recicladas. Yo lo noté de inmediato, pero fingí que no, porque aceptar lo que estaba pasando implicaba admitir algo que había evitado durante 5 años, que yo nunca fui una prioridad, ni siquiera cuando él decía que lo era. Empecé a insistir más, no de forma directa, pero sí emocional. Le decía que me sentía desplazada, que necesitaba claridad, que no podía seguir así indefinidamente. Él me escuchaba con paciencia, y luego hacía exactamente lo mismo que siempre había hecho: nada. Hasta que una noche, cansada, le pedí algo que nunca había pedido antes. Le pregunté si iba a dejar a su esposa. No, algún día. No, cuando las cosas se calmen. Ahora. Se quedó en silencio demasiado tiempo. Luego dijo algo que todavía me resuena: no puedo. No, no quiero. No, no estoy listo. No puedo. Me explicó que su matrimonio había mejorado, que estaban intentando arreglar las cosas, que había decidido enfocarse en su familia, que lo nuestro había sido importante, pero que ya no podía continuar. 5 años reducidos a importante. Lloré, le reclamé, le dije que me había prometido cosas. Él negó haber prometido nada concreto. Dijo que yo había entendido lo que había querido entender. Y ahí estaba la verdad, desnuda y fea. Nunca me mintió del todo, solo dejó que yo completara la historia a mi favor. Colgó esa noche, y no volvió a llamar. Los días siguientes fueron una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por todo lo que había defendido. Rabia porque, en mi cabeza, yo había sacrificado demasiado para acabar así. Me sentía usada, desplazada, traicionada. Pero entonces empecé a repasar los 5 años, sin maquillaje. Recordé cada vez que elegí quedarme, cada excusa que acepté, cada límite que crucé conscientemente. Recordé que siempre supe que estaba casado, que siempre supe que había una mujer del otro lado, que siempre supe que yo ocupaba un espacio prestado. Y aún así, me quedé, no porque me engañaran, sino porque preferí una fantasía cómoda a una verdad incómoda. Eso no me convierte en un monstruo, pero tampoco en una víctima inocente. Durante mucho tiempo conté esta historia como si me hubiera pasado algo terrible sin que yo tuviera elección, como si hubiera sido arrastrada, como si no hubiera tenido salidas. Hoy sé que sí las tuve, simplemente no quise tomarlas. Lo más difícil no fue perderlo a él, fue perder la imagen que tenía de mí misma, la mujer fuerte, la mujer consciente, la mujer que nunca sería la otra. A veces todavía me siento víctima, no voy a mentir. El dolor fue real, la espera fue real. El vacío fue real, pero también fue real mi papel en todo eso, porque hay una diferencia enorme entre ser engañada y aceptar ser invisible durante años esperando que eso cambie. Hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento, no sé qué responder. Parte de mí aprendió demasiado, otra parte pagó un precio innecesario. Lo único que sé es esto: no todas las historias tienen villanos claros. A veces, el daño se construye con decisiones pequeñas, repetidas durante mucho tiempo. Y la verdad más incómoda de todas es esta: yo no fui solo la amante, también fui la cómplice de mi propia pérdida.
Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.